¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la Tecnocrativa TV. Hoy nos acompaña Quique Rache, emprendedor vinculado a proyectos de impacto social durante los 10 últimos años. ¿Qué tal, Quique? Muy bien, Lucía, muchas gracias. Encantado de estar aquí y bueno, pues con muchas ganas de charlar un rato contigo y compartir un poquito de tiempo. Un placer, con mucho interés sobre que nos cuentes un poquito más sobre estos proyectos. Genial. ¿Qué has hecho? Cuéntanos. Históricamente, Sí. en mi trayectoria, pues mira, fíjate, si hablamos de los proyectos a nivel impacto positivo y social, yo empecé en el 2010, en una promotora que lo que hacíamos era vivienda de protección oficial, que además de por sí el impacto positivo a nivel social que esto tenía, porque facilitabas vivienda de primera calidad, de altísima calidad, a personas que no tenían capacidad para acceder en términos normales, además le metíamos un componente que es del todo interesante porque es un componente medioambiental. Lo que hacíamos era, bueno, pues fue la primera compañía en España que comenzó a calificar edificios con calificación energética tipo A, que se llama, ¿no? Que ahora es algo que está completamente estandarizado, pero por aquel entonces esta compañía se convirtió en un caso de éxito en Cénero, de hecho. Y bueno, lo que hacíamos era ecociudades. Ecociudades era el nombre que se le dio porque evidentemente no tenían tanto tamaño, pero eran barrios que eran absolutamente sostenibles. Lo que hacíamos era el diseño en términos arquitectónicos, se diseñaba de tal forma que se integraba dentro del medio ambiente, causando el menor impacto medioambiental que se podía generar, y luego además el mantenimiento de las viviendas era mucho menos costoso en términos medioambientales, ¿no? en términos de utilización de recursos me refiero. ¿Siempre Luego, en Madrid? A partir de ahí, ¿O fuera? no, trabajábamos, este proyecto en concreto era a nivel nacional, solo a nivel España. Pero luego lo que hice fue incorporarme a una compañía que hacía lo mismo a nivel global, en concreto en Brasil, en el estado de Santa Catarina, que está al sur de Brasil, y la idea inicialmente, conceptualmente, era luego expandirlo, o sea, realizar una localización en determinados países del mundo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que hice fue centrarme, un cambio de rumbo absoluto, centrarme en el sector sanitario. Lo que hacía esta compañía para la que trabajaba, bueno, ellos hacen alta tecnología médica, pero este proyecto en concreto, que éramos un proyecto piloto dentro de la compañía, lo que hacíamos era mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, y a partir de ahí di el salto y empecé con Mavaki. Sí, bueno, el gran proyecto que nos has venido a contar hoy. Eso es. Bueno, cuéntanos primero qué es Mavaki, de dónde nace, cómo nace. Vale, ¿Mavaki como empresa o Mavaki como marca? Por donde tú quieras empezar. Vale, pues Mavaki como empresa al final de lo que nace es de una inquietud interior, ¿no? De todas las personas que lo conformamos inicialmente, de los promotores del proyecto. Es decir, todos nosotros hemos estado ligados a proyectos con un alto impacto social, yo mismo como te estaba comentando antes, y llevábamos tiempo dándole vueltas a cómo podíamos seguir aportando a la sociedad, pero además hacerlo en vez de trabajando por cuenta ajena, trabajando por cuenta propia, ¿no? Y estuvimos dándole vueltas, analizando, viendo, y lo que vimos es que la gestión de residuos a nivel global, no a nivel España, es un problema bárbaro, y no solo hoy y lo que se ha hecho en el pasado, sino lo que se sigue haciendo y la proyección que tiene en el futuro, ¿no? Para que te hagas una idea, se estima que alrededor de 13.000 millones de toneladas de plástico de un solo uso se vierten al océano cada año. Eso, si haces un cálculo, es muy sencillito. Te sale que son 400 toneladas de plástico cada segundo. O sea, estamos hablando y cada segundo que pasa, 400 toneladas de plástico se tiran al mar. Eso sin tener en cuenta lo que se tira al resto de ecosistemas, ¿no? Lo que se tira en tierra, lo que se entierra, lo que se quema. Esto incide directamente no solo en términos medioambientales, también en la calidad de vida de las personas. Se estima que por la degradación de esta basura, de estos residuos que tiramos a los ecosistemas, todos nosotros respiramos alrededor de 50.000 partículas de microplásticos cada año. Y no solo respiramos, también ingerimos, es decir, porque cada vez que lo estás volcando al océano, los peces están ingiriendo esas micropartículas y nosotros luego ingerimos esos peces, ¿no? Para que te hagas una idea también, en el año 2050 se estima que va a haber más cantidad de plásticos que de peces en el mar. Entonces, ¡qué barbaridad! Es un problema que es una realidad y que está ahí, ¿no? Yo creo que ya nadie duda. Entonces nosotros lo que nos planteamos es cómo podíamos aportar nuestro granito de arena, no solo en términos de la retirada del residuo, que realmente es lo que hacemos, que se ha ido tirando en el pasado, sino cómo podíamos incidir para que de aquí en el futuro la gestión de residuos se realice de mejor manera, ¿no? Y esa es la razón por la que nace Mavaki. Y luego, en términos de marca, lo que intentamos fue darle coherencia al modelo de negocio que estábamos creando, ¿no? Nosotros hemos creado un modelo de negocio que se basa en economía circular, es decir, nos encargamos de la retirada del residuo, lo metemos en un proceso de reconversión, convertimos ese residuo en materia prima, creamos las gafas, las comercializamos y a partir de ahí, bueno, tenemos varios puntos en los que lo que hacemos es financiar la recogida del residuo. Teniendo en cuenta que hemos creado este modelo de negocio, lo que nos planteamos es que a nivel marca pues tendríamos que plantear algo similar, ¿no? Me refiero en el proceso de conceptualización. Entonces lo que hicimos fue pues pensar primero en qué idioma queríamos, ¿no? Trasladarle lo que es el nombre, lo que es Mavaki. Y encontramos el idioma que es más hablado, que es el swahili,
que es un idioma que para mí era el gran desconocido, pero es el idioma que más se habla en la parte de África Oriental, de donde vienen los primeros sonidos, es decir, en el inicio de todo, de donde venimos todos. Entonces nos pareció interesante hacer ese juego, ya que nuestro modelo de negocio es un círculo, pues hacer lo mismo y volver al origen en términos de marca. Y por eso Mabaki es residuo en Swahili. Porque como te comentaba, lo que hacemos es retirar residuos. O sea, bueno, y tenés unas gafas de sol completamente a la moda, que una cosa no quita la otra al final. Sí. Que puede ser súper sostenible y a la vez ser súper tendencia, como vemos aquí, porque, por ejemplo, se aprecian diferentes materiales. Este, por ejemplo, ¿qué sería? Mira, lo que tienes ahora mismo son 3 botellas de plástico PET, de plástico de medio litro, de agua con la que todos bebemos, y luego lo que hacemos es coger tapones de botellas de vino, de corcho, extraemos el corcho y reforzamos esa gafa. Son divinas, las voy a probar para que todo el mundo las pueda ver. Y luego, por ejemplo, tenemos estas lisas de colores, ¿no? Esta, como esta tenemos azul. El modelo Vega, por ejemplo, que estos son 3 botellas de plástico PET, 3 botellas de agua, que es lo que comentábamos antes, y luego lo que hacemos, bueno, otra cosa te diré, hablabas del tema del diseño, para nosotros es muy importante, Lucía. De hecho, lo que nos planteamos inicialmente, nos planteamos 2 puntos que nos parecieron fundamentales a la hora de crear Mabaki. Por un lado era qué tipo de producto íbamos a hacer en términos de diseño y de desarrollo, y nos pareció muy importante ligar lo que es el sector moda a lo que es el sector eco, ¿no? O sea, no limitarnos a hacer un producto que fuese ecológico, que fuese reciclado, sino también darle un diseño pues que vaya, que sea temporal, que sea unisex y que además a la gente le guste. Es decir, que se sienta tan cómodo con ella, una persona que está absolutamente concienciada con el medio ambiente y que le gusta surfear y que le gusta estar en la playa y que le gustan los ecosistemas, como una persona que a lo mejor no tiene esa misma conciencia social, o sea, medioambiental, pero sí le gusta el diseño y la moda. Claro, más coqueto, y además te estás uniendo ahí al final uno de los sectores más contaminantes del mundo y le estás aportando, ¿no?, tu granito de arena para que sea un poquito más sostenible, porque incluso el packaging, por lo que podemos ver, es sostenible. El packaging son cajas de cartón 100% reciclado también, y luego esta bolsita, el pouch que viene, lo hacemos con nylon reciclado. Es decir, tú cuando llevas unas Mabaki, lo que tienes es un producto reciclado al 100%, independientemente de la lente, que además tiene la máxima calidad, como es lógico, ¿no? Le aplicamos una polarización TAC, que se llama, que son 9 capas distintas, en las que tiene protección 100% UV400, 74 milímetros de polarización, le metemos un filtro antisal para reducir el efecto negativo de la corrosión del salitre, y luego, como es normal, pues cumplimos con certificado CE, FDA, o sea, para poder vender en Europa, para poder vender en Estados Unidos, y luego al obtener la certificación CE, también cumplimos con una norma ISO, que es la 22213, que es la relativa a la protección ocular, ¿no? Y una persona, cuando compra uno de vuestros modelos, ¿dónde puede consultar ese origen que tienen esos materiales? ¿Viene en vuestra web? Me imagino que también vendrá dentro de la caja. Lo que es el origen de los materiales ahora mismo no lo tenemos especificado todavía. O sea, date cuenta, nosotros llevamos en mercado un año, nacimos en plena pandemia, en abril de 2020, y estamos trabajando a marchas forzadas, ¿no? Es algo que haremos, sobre todo porque es interesante también poder ofrecer al cliente, ¿no?, a las personas, pues cómo está aportando su huella a la reducción de su huella, ¿no? Pero es algo que todavía no tenemos desarrollado. ¿Y qué respuesta ha tenido el mercado ante este producto? Lucía, pues te diré que está teniendo una respuesta bárbara, pero bárbara. Ahora mismo tenemos presencia a nivel nacional en España, estamos en Francia, en Italia, en Polonia, estamos en México, en Colombia, en Chile, estamos terminando de aterrizar en Costa Rica, y el crecimiento de la compañía 2020, que es cuando nacimos, versus 2021, pues ha sido brutal. Estamos en un 3.048%, ¿no?, en términos de volumen de facturación. O sea que la acogida del producto ha sido bárbara. ¿Y podrías decir que ha sido similar en España que internacionalmente, o ha habido algo de diferencia? Bueno, te diré que en España, como es lógico, es donde centramos nuestros primeros esfuerzos, porque es donde nacimos, entonces el incremento ha sido superior, y en el resto de países lo que estamos haciendo es, o sea, al final, llevar una expansión internacional con tantos países, con tan poco tiempo de vida, no es fácil, ¿no? Entonces el crecimiento ha sido mucho más grande en España. Esperamos que en México el crecimiento en el corto plazo también se asemeje, si no supere, al de España, y en el resto de países pues seguimos trabajando, ¿no?, para crecer. Y para todos los espectadores que nos ven, muchos de ellos emprendedores, ¿qué consejo les darías para aquellos que quieren dar el salto al otro lado del charco? Pues te digo una cosa, sobre todo muchísima paciencia, porque, o sea, yo, independientemente de Mabaki, he creado 2 startups hace años, y yo, mi consejo es muy claro: paciencia, esfuerzo, tesón y comprensión en casa, porque a mí casi me cuesta el divorcio en las 2 ocasiones, o sea que me parece imprescindible.
Bueno, cuéntanos, ¿qué más modelos? Que te he cortado antes. ¿Qué más modelos tenemos por Pues aquí? mira, hemos visto el modelo Vega Blue, que es en color azul, hemos visto el modelo Bolonia Pure, y luego, mira, tenemos este, que es muy curioso porque le hemos aplicado el corcho, el proceso, o sea, el modelo verás que es muy similar a la Bolonia Sí. Pure. Lo que ocurre es que el corcho le hemos aplicado, es mucho más, es más oscuro, y luego hemos puesto un brilli dorado, Ay, que es bueno, algo es que verdad. es tendencia y que a la gente le encanta, ¿no? Guau. Tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque no es un brilli, digamos que... Brutal, ¿no? que te deje ciego con el resplandor del sol. Y mira, luego tenemos también los modelos Saona, que estos además le hemos aplicado, es algo curioso y sobre todo a la gente le encanta, ¿no? Porque le hemos aplicado una curvatura a la patilla, que lo que te permite, además de que se adapta perfectamente a la sien, o sea, puedes hacer deporte o no se mueve, ¿no? Te pones las gafas y verás que se adapta perfectamente, ¿no? Es Y que comodísimo. al final te da una sujeción Claro, más... te coge completamente y luego te lo puedes poner en el cuello, que no se mueve tampoco y no se cae, ¿no? La razón por la que no lo hemos hecho, por ejemplo, en los modelos Bolonia es porque la cobertura de corcho lo hacemos de manera manual. Entonces, aquí 1 grado en la curvatura importa y mucho. Es decir, Claro. nosotros creamos lo que es el marco y luego el refuerzo de corcho, después de extraerlo de los tapones de botellas de vino, esto lo hacemos de manera manual. Entonces, si le dábamos la misma curvatura a la patilla, no conseguíamos que el cierre fuese perfecto. Y al final, pues la calidad es muy importante, ¿no? Esa es la Claro, al razón final por la hay que este adaptar el modelo no proceso está- de producción a un poco el material también que estés utilizando, por supuesto. Fundamental, eso es. Y estos son los modelos que tenemos ahora mismo en mercado y estamos trabajando ahora mismo en el diseño para la nueva colección, que lo terminaremos en septiembre y lanzaremos pues, en febrero o marzo del año que viene. ¿Y cómo funciona Mavaki en ese sentido? ¿Realizáis el lanzamiento de una nueva colección una vez al año? O... Vale, todavía sería pretencioso, yo creo, plantear esto por lo que comentábamos, ¿no? Porque al final los recursos con los que contamos somos una startup, ¿no? Entonces, no nos gusta hablar de colecciones, sobre todo también por lo que comentábamos antes, que hacemos diseños atemporales, es decir, nosotros hemos lanzado estos 6 primeros modelos, que los mantendremos o pretendemos mantenerlo durante todos los años por delante, y lo que vamos a ir haciendo es incorporar nuevos modelos. Entonces, no nos gustaría llamarlo colección, porque además entendemos que también es muy importante, o sea, al final es lo que comentábamos inicialmente, nosotros retiramos residuos, los convertimos en gafas, y nuestra idea es que la vida útil de la gafa que estamos poniendo en mercado sea la mayor posible. Entonces, si lanzásemos colecciones cada año constantemente, lo que estaríamos incitando al consumidor es a comprar nuevas gafas y dejar de utilizar las anteriores, ¿no? Y ese no es nuestro objetivo. Entonces, hablar de colecciones ahora mismo no nos gusta. Lanzaremos nuevos modelos y dentro de un tiempo pues ya veremos cuando tengamos un volumen concreto, si a lo mejor categorizamos los modelos que hemos ido lanzando, pero que no retiramos y que seguimos teniendo en mercado, pues a lo mejor lo categorizamos de alguna forma dándole algún nombre, ¿no? Eso sí es posible. Sí, al final lo que es una colección es como muy centrado en X periodo de tiempo y al final las gafas de sol son un complemento que no necesitas renovar cada año, prácticamente. De hecho, nuestro consejo es que no se haga independientemente de que se ha convertido en un complemento y es verdad que la gente pues, va cambiando, sobre todo por el precio asequible que tiene el mercado, ¿no? Desde que ya las gafas de sol ya no son tan caras como eran antes, ¿no? Y es verdad que pues, todos tenemos varios modelos en casa, tenemos varias gafas, pero nuestra idea, te digo, es empujar el no consumismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si te gusta un modelo, estás contento con él, pues continúa con él y darle el mayor uso posible, ¿no? Claro, al final es mantener algo que ya estás pagando y que tiene calidad al final, y encima puedes sentirte bien porque dices estoy aportando algo porque este material viene de tal sitio, ¿no? Fundamental, así es. Bueno, ¿y qué tal en las redes sociales? Porque ahora mismo hay tanto movimiento sobre la sostenibilidad que ¿cómo ha funcionado Mavaki en relación a las redes sociales? Bueno, pues te diré que la aceptación también está siendo buenísima, pero es verdad que ahora mismo estamos profesionalizando la empresa, ¿no? Que es lo que te comentaba, llevamos un año de vida. Entonces, el crecimiento ha sido, el crecimiento global me refiero, ¿eh? O sea, los contactos que tenemos por parte de diferentes países está siendo realmente bueno, Pero en los próximos meses tendremos un crecimiento incluso mayor. ¿Y qué esperan esos próximos meses, tanto a nivel de marca, producto? Pues te diré que a nivel producto empezar a producir con 2 nuevos materiales que tenemos ya en la recámara. ¿Cuáles son? ¿Si se pueden decir? Sí, uno de ellos es aluminio, es decir, latas, y el otro es caucho, son neumáticos. Y que estamos terminando ya con los procesos y espero que lo tengamos preparado para el año que viene.
¿Y se espera que tengan la misma estética, ¿no? ¿O va a ser En similar? términos de diseño, sí, por continuar en la línea, o sea, haciendo nuevos modelos. En términos luego de material, de tacto, de textura, es distinto, claro, porque el material es diferente, es distinto. Y luego, en términos de empresa, de marca, pues llevar un crecimiento sostenido, ¿no? Para nosotros es imprescindible, es lo que comentábamos antes, tenemos, o sea, poco año de vida, llevamos un año en mercado, independientemente del trabajo previo que se ha hecho para conceptualización de marca, establecimiento de procesos de producción, lanzamiento y demás, pero es muy importante seguir creciendo de manera sostenida, como te decía, ¿no? De manera ordenada, porque al final, si tratas de abarcar mucho, llega un momento en el que colapsas, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, mejor hacer las cosas bien, pasito a pasito, y que no se deje nada por medio, ¿no? Fundamental. Bueno, y la gente que esté interesado en adquirir unas gafas Mabaki, ¿dónde os puede encontrar? Bueno, pues en nuestra página web, que como es lógico tenemos e-commerce, se pueden comprar ahí directamente, y luego tenemos pues en España a día de hoy 1.170 puntos de venta. Wow. Es decir, si sales a la calle te encontrarás en muchos lugares con ellas, ¿no? ¿Puntos de venta vuestros propios tenéis? No tenemos, son puntos multimarca, ¿no? Puntos de venta en los que pues tienen una tienda, por ejemplo, de ropa, o una farmacia, o una óptica, venden diferentes marcas y está posicionado el producto. Nosotros no tenemos tienda y, si te digo la verdad, vamos, en el roadmap desde luego no tenemos planteado abrirla. Y no creo que lo hagamos, O sea, al final es un producto que se posiciona perfectamente en el canal de distribución, por decirlo de alguna forma, y no nos hace falta a día de hoy el abrir una tienda propia para tenerlo ahí emplazado, ¿no? ¿Y algún tipo de requerimiento especial para el mantenimiento de las gafas que aconsejéis a vuestros clientes? Bueno, al final es una gafa de sol, entonces son requerimientos estándar, pues mantenerlo, siempre guardarlo en el pouch para que la lente no se raye, si te bañas en el mar, darle luego un baldeadito, un baño de agua dulce, para fundamental, quitarle esa sal, mantenerlo, ¿no? Sí, porque al final la acción corrosiva de la salitre es como quien tiene un barco, ¿no? O sea, tú al final el barco le das una impregnación y demás que funciona y que es un buen mecanismo para salvaguardarlo, pero luego le tienes que pegar siempre un baldeado para quitarle la sal, ¿no? Porque al final si no siempre corroe. Luego mantenerlo entre 10 y 35 grados de mantenimiento, no dejarlo encima del coche que le esté dando el sol directamente, ¿no? Que al final es un... Bueno, pues Quique, muchísimas gracias por esta nueva visión, este acercamiento a una marca sostenible. Y no sé si te gustaría decir algo más a nuestros espectadores, aquellos que estén con ganas de poner en valor sus valores, como son los vuestros, en cuanto a sostenibilidad e impacto social. Pues oye, muchísimas gracias a vosotros y simplemente, bueno, pues comentar con los espectadores. Yo creo que en vez de lanzar yo un mensaje concreto, más allá de lo que hemos comentado, al final lo que hago es ponerme a disposición, ¿no? Y que para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que quieras comentar, pues en Mabaki tenéis el apoyo que podáis llegar a querer, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Quique. A vosotros. Y a vosotros nada, nos vemos en el próximo streaming de la Tecnocrativa TV. No os olvidéis que os podéis suscribir a nuestro canal o bien registraros gratis a la Tecnocrativa TV en la página web de la Tecnocrativa. ¡Hasta pronto!